Hechos 29, lección número 14. Y esta lección va a tener que ver con la oración como estrategia en la plantación de iglesias. Hace un momento, uno de los hermanos hacía la pregunta por interno, por el WhatsApp, pastor, ¿cuánto tiempo se debería dedicar a la oración? Así que soy extremadamente respetuoso del criterio sobre este punto. ¿Por qué? Porque cuando encontramos la necesidad de la oración como estrategia, cada persona, de acuerdo a su contexto denominacional, de acuerdo a su contexto personal y de acuerdo a la profundidad que él haya podido desarrollar en el tiempo de creyente o de servir al Señor, no es igual para todos. Uno de los amigos que me sorprendió a mí profundamente hace 15 años atrás en la ciudad de Caracas fue un ingeniero de comunicación que fue invitado para una iglesia en Guatemala. Y dice que le invitaron para predicar. Él es un pastor, pero también es ingeniero en comunicaciones. Fue a Guatemala a ayudar a instalar unas antenas de comunicación celular y le dijeron que el culto era a las 10 de la mañana. Así que el pastor dijo, bueno, me voy a ir un tiempo antes para poder tener unos 10 minutos de oración antes del culto y poder estar antes que llegue el resto de gente. Y dice que cuando él llegó a la iglesia, un lugar en donde había unas 2,000 personas, quedó profundamente conmovido porque cuando él llegó, la gente, algunos estaban tomados de las manos orando, otros estaban arrodillados en diferentes lugares, otros estaban caminando dentro del mismo recinto donde se celebraban los cultos, pero dice que el ambiente era tan fuerte de esos momentos de oración que él dijo, definitivamente yo me confundí en la hora porque esta gente está terminando el culto, no están empezando. Él llegó faltando 10 minutos para las 10 de la mañana. Y nadie hablaba, todo el mundo estaba orando de rodillas, caminando. 5 de la mañana, comenzó a bajar la intensidad de la oración de los hermanos, comenzaron a saludarse, comenzaron a organizarse en sus asientos, y él se acercó con muchísimo temor y le dijo al pastor, pastor, discúlpeme, yo quiero preguntarle, ¿ustedes están terminando el culto o están comenzando el culto? Y el pastor le respondió, no, pastor, tranquilo, no se preocupe, el culto es a las 10 de la mañana y recién a las 10:05 generalmente la gente comienza a detener la oración para comenzar el culto. Lo que pasa es que en esta iglesia siempre venimos a las 6 de la mañana a orar hasta las 10 de la mañana antes de los cultos para que Dios bendiga al predicador. Así que, de acuerdo a cada iglesia y a cada contexto, cada uno tiene sus propios tiempos de oración. Para responder al hermano que respondí por privado, pero siento la necesidad de hacerlo ahora por este medio más para todos. En mi caso personal, cuando hablamos de la oración como estrategia para plantar iglesias, yo utilizo varias estrategias. Una de las estrategias que utilizo es intensificar mis tiempos personales de oración. Eso implica tiempos de oración personal de 1 hora y media a 2 horas. En intercesión por las personas no salvas, en oración por la transformación de las comunidades, en dirección al Espíritu Santo para saber cómo llegar a cada persona, a cada familia o a cada comunidad, y un tiempo más o menos de unos 40 minutos o 45 minutos dirigido específicamente en la guerra espiritual. Pero al mismo tiempo establezco otras estrategias. Por ejemplo, si estoy en un lugar donde gozo de un equipo de unas 5 a 10 personas, entonces organizamos cadenas de oración.
Durante la semana escogemos un día para hacer una cadena de oración, es decir, comenzamos el viernes a las 6 de la tarde, en donde cada miembro de equipo se hace responsable de orar 1 o 2 horas sin romper la cadena durante 24 horas. Quiere decir que si yo comienzo a orar de 6 a 8 de la noche, entonces otro hermano comienza a orar de 8 a 10 de la noche, el siguiente hora de 10 a 12 de la noche, el otro hora de 12 de la noche a 2 de la madrugada, y así sucesivamente hasta que completamos una cadena de oración de 24 horas. Otra forma o estrategia son las tripletas de oración, en lugares donde es difícil el desplazamiento, entonces donde logramos encontrar personas ya creyentes, las organizo para que pasen tiempos de oración de unos 30 minutos en tripletas de oración, bajo el principio de donde haya 2 o 3 reunidos. También establezco la estrategia de madrugadas de oración. En la primera iglesia que planté hace 23 años, lo primero que hice al llegar a aquel lugar fue establecer alboradas, madrugadas o devocionales de oración, en donde estábamos iniciando la oración a las 4:30 de la mañana y orábamos hasta las 6 de la mañana. Y esta dinámica la realicé por 6 meses continuos, sin detener ese tiempo de oración. En otras ocasiones utilizo la estrategia de las noches de oración o las vigilias de oración, en donde nos reunimos para orar y allí tenemos periodos de oración de intercesión por los no creyentes, tiempos de oración de adoración y alabanza a Dios, de gratitud a Dios, y vamos intercalando con jornadas de guerra espiritual, y esto lo hacemos entre las 8 de la noche y las 5 de la madrugada. Y en otros casos utilizo la estrategia también de los días de oración, que incluye ayunos, en donde se hace una convocatoria de 7, 8 de la mañana hasta 4 de la tarde o 5 de la tarde, donde se hace una jornada que incluye la oración con jornadas de ayuno y guerra espiritual. Así que cada persona, de acuerdo a su contexto denominacional, cultural, y a su contexto de relación con Dios, va a manejar un tiempo diferente de oración. Una cosa es el tiempo en la oración y otra cosa es la profundidad de esa relación de oración. Hay personas que, misioneros en la India, que encontramos en la historia de grandes cristianos que simplemente oraban 24 horas al día. O sea, ellos iban caminando, iban orando y solamente se detenían para evangelizar a alguien, pero seguían hablando con Dios a tal punto que las personas les creían que estaba loco, que la persona estaba demente, que vivía en otro planeta. Porque esa era su forma de desarrollar su vida de oración. Entonces, cada persona, de manera muy personal, debe desarrollar los tiempos de oración, pero cuando se trata de la guerra espiritual, hay diferentes estrategias, que es lo que nos compete a la lección 14. La oración como una estrategia comienza con buscar la voluntad de Dios. La oración como estrategia es donde buscamos discernir lo que Dios quiere que pase en una comunidad. Al entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer, entonces nosotros debemos comenzar a orar para que eso suceda. Así que este es el principio más importante de la estrategia de oración. Oramos para buscar la voluntad de Dios. Buscamos para armonizar nuestros corazones con el deseo de su corazón y oramos por el cumplimiento del deseo de su corazón. Sabemos ya de antemano que lo que Dios quiere es que todos los pueblos de toda la tierra tengan la oportunidad de conocer, amar a su Hijo Jesucristo, es decir, que puedan tener la oportunidad de que se les presente el Evangelio para que puedan tomar una decisión personal de aceptar o rechazar a Jesucristo y el Evangelio. Pero lo primero que debemos hacer en nuestra estrategia de oración es discernir lo que Dios quiere que suceda en una comunidad específica. La oración como estrategia también libera el poder de Dios mientras estamos orando. Dios logra sus propósitos
en este mundo en respuesta a las oraciones de su pueblo. Dios siempre combinará nuestras oraciones específicas con su poder para hacer la diferencia en la expansión del Evangelio. A través de la oración nosotros nos unimos en el papel esencial de una alianza con Dios. Juan capítulo 15, versículo 5, es un texto bíblico que aprendí en el manual de mi experiencia personal con Dios. Yo tuve el privilegio en la ciudad de Cúcuta de recibir este material de mi experiencia personal con Dios y por allá en el año 98, 99, cuando salió la primera edición del inglés al español. Allí fue mi primera oportunidad de trabajar con el material, mi experiencia con Dios. Y dentro de las primeras lecciones está el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 5, en donde dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la oración es una alianza de permanencia con Dios para poder entender lo que Él quiere hacer en un lugar específico. La oración, como estrategia, lleva a la persona que ora dentro de los antros de la guerra espiritual. Es decir, la oración estratégica en cuanto a la guerra espiritual nos va llevando a la capacidad de discernir cuál es la potestad espiritual que se está moviendo en un lugar y poder romper el poder de Satanás que está ejerciendo en ese lugar. Aquí el pastor de Almolonga, el pastor dice que había una potestad que llevaba a la gente al alcoholismo, a la parranda, a los bailes, a las fiestas. Les hablaba en clases anteriores que cuando estuve en la comunidad Pucallpa, en la comunidad indígena Xiña, aquí en el Ecuador o en las montañas del Ecuador, en la provincia de La Suay, la potestad que estaba moviéndose eran los suicidios entre niños de 8 años en adelante hasta jóvenes de 17 años, con un índice de 2 a 3 suicidios por mes, ocupando uno de los más altos índices de suicidio de Latinoamérica. Entonces, hay diferentes potestades y la estrategia de la oración nos permite discernir qué potestad se está moviendo, también a través de la investigación que hacemos de un lugar de la cartografía espiritual, y podemos saber cómo está el enemigo buscando cegar, desanimar y destruir a las personas. Y en ese discernimiento, entonces nos dedicamos a una oración estratégica para romper la atadura. Esta es una tarea sobrenatural, la tarea de la oración. Y la única forma de hacerlo es a través de una batalla espiritual, con una oración seria, persistente y extraordinaria. También la oración es la única estrategia que puede alcanzar a todos los pueblos del mundo. Encontramos que en algunos lugares las personas rechazarán y se opondrán firmemente a la presencia de obreros cristianos, pero ningún lugar puede hacerle resistencia a la oración y al poder del Espíritu Santo. Cuando encontramos lugares totalmente cerrados, lo que necesitamos es establecer estrategias de oración que puedan permear esos lugares y comenzar a producir hambre y sed de Dios. Uno de los pasajes que a mí me atraen poderosamente en la plantación de iglesias es Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra y no de pan y sed y no de agua. Así que cuando hay un lugar totalmente cerrado, yo utilizo jornadas de oración de muchos meses antes de entrar a la comunidad, como me pasó en la comunidad Pucallpa, casi un año, jornadas de oración haciendo que hubiese algún evento, que sucediera algo, que despertara en la gente hambre y sed de la palabra de Dios. A veces la oración es la única estrategia que podemos emplear para permear un lugar antes de plantar la iglesia.
Más aún, la oración debe ser la base de cada estrategia de ministerio que empleemos. La oración es una estrategia en la que cada creyente puede participar. No todos los creyentes tienen la suficiencia financiera para poder dar para la extensión del evangelio. Sin duda nosotros estamos en Latinoamérica o en Occidente, donde nos es fácil invertir 10 o 20 dólares o 30 dólares, $1 diario, 50 centavos de dólar diario para sostener a algunos obreros en el campo misionero que están comprometidos en la plantación de iglesias en etnias no alcanzadas. Pero también debemos saber que hay un montón de personas que viven en el sudeste asiático, en los países más pobres, que no tienen capacidad financiera para dar en la extensión del evangelio. Tampoco todo cristiano puede ir a evangelizar o a plantar iglesias. Algunos están comprometidos con el sostenimiento de sus familias, con sus trabajos, ocupando cargos gerenciales o de obreros que consumen largas jornadas de trabajo, acompañadas en las grandes urbes con tiempos muy largos, de 2 a 3, a veces hasta 4 horas, para dirigirse desde un lugar de su casa hasta su trabajo, consumiendo así 8 horas de trabajo y 4 horas de viaje, 12 horas y prácticamente todo su tiempo, como para que digamos que se van a poner a plantar iglesias o a ir a evangelizar todos los días. Pero lo que sí puede hacer todo cristiano, todo creyente en cualquier lugar, aunque no tenga recursos financieros y aunque no tenga tiempo para plantar iglesias o salir a evangelizar, es que todos podemos hacer un impacto significativo para Cristo en cada nación a través de nuestras oraciones. Me parece magistral el trabajo que ha venido realizando el pastor Tito Robert y todo el equipo de misión a través de la Guía Mundial de Oración. Creo que en el año 2002, cuando yo comencé a comprometerme con la parte de misiones, ya se hablaba allí en Comiván del proyecto Josué y se hablaba de 1 minuto de oración por las etnias no alcanzadas. Así que nadie puede decir que no tiene 1 minuto para orar, que no tiene 5 minutos para orar, que no tiene 15 minutos para orar, enfocado en la plantación de iglesias y en alcanzar a etnias no alcanzadas. Así de que podemos tener poco fuerza financiera y poco tiempo, pero siempre la estrategia de la oración se puede implementar para poder alcanzar a las personas más necesitadas o a las personas que están en el reino de las tinieblas. La oración como estrategia trae obreros al campo misionero. Siempre enseño esto cuando estoy de manera presencial en algunos seminarios para pastores y líderes. Creo que hemos estado haciendo las cosas al revés. Creo que hemos estado orando al revés. No quiero herir sensibilidades, pero sí quiero expresarme con total libertad sobre este punto. Hemos estado orando por los no salvos para que se conviertan, pero hemos estado orando muy poco para que Dios levante obreros que vayan al campo. Entonces a veces pasamos muchísimo tiempo en orar para que haya una gran cosecha, pero todavía ni siquiera, si Dios produce esa gran cosecha, tenemos el equipo suficiente y la infraestructura suficiente de liderazgo, de materiales, para poder atender en el caso de que surja un avivamiento. Así que la oración debe ser una estrategia que trae obreros al campo misionero. Debemos orar y en medio de nuestras oraciones Dios llamará a obreros al campo de cosecha mientras las personas, la iglesia está orando. La oración es uno de los trabajos más críticos que haremos en nuestro ministerio de plantar iglesias. Debemos saturar a nuestro grupo de enfoque con oración. Debemos saturar nuestro equipo de trabajo con oración. Debemos saturar nuestra familia con oración. Debemos saturar nuestra vida personal con oración. Debemos proveer a través de la oración escudos para todos aquellos que trabajan entre la gente en lugares de difícil acceso, en lugares en donde la brujería, el animismo, la persecución
hace que todos los días el obrero o el equipo de plantación de iglesias tenga su vida en riesgo de muerte. En realidad, la oración es el trabajo más importante que debemos hacer en la plantación de iglesias. Esto también es trabajo. No trabajar es evangelizar, no trabajar es hacer trabajo social, no trabajar es solamente preparar obreros, no trabajar solamente es salir a visitar las personas, no trabajar solamente es establecer una plataforma evangelística para hacer un evento importante que impacte una comunidad. El trabajo más importante en la plantación de iglesias y en los movimientos de plantación de iglesias es el trabajo de la oración. El pueblo de Dios debe estar deseoso de elaborar mucho en la oración a favor de la gente a quienes queremos darles las buenas nuevas. Aquí en resumen de lo aprendido, que creo que les quedé debiendo esa última lámina en la clase número 12. Resumen de lo aprendido. En este espacio usted debe escribir 2 o 3 cosas significativas que aprendió en esta sección y que cree que serán importantes para su ministerio. Entonces, por experiencia personal, en 23 años de plantación de iglesias, quiero concluir diciendo que hay diferentes estrategias para implementar la oración. Ponía el ejemplo de este pastor que fue invitado a Guatemala. Él llegó al culto a las 10 de la mañana, creía que el culto ya estaba terminando porque habían 2,000 personas orando, pero en esa iglesia en Guatemala, simple y llanamente la gente llega a orar 3 horas antes del culto o 4 horas antes del culto. Entonces, hablar de los tiempos de oración es extremadamente delicado, porque una persona que vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, si es latino, que fue a buscar una mejor forma de vida y se convierte al evangelio, y tiene 3 trabajos, y aparte tiene que desplazarse de un lugar a otro, pues imposible que nosotros le pidamos que como miembro de iglesia o como miembro de un equipo de oración, él pase 4 horas orando. Si son las 4 horas que va a pasar durmiendo, porque las otras 20 las utiliza buscando dinero. Entonces, no debemos tratar de establecer como tiempos específicos para la oración, pero lo que sí podemos establecer son estrategias para implementar la oración. El tiempo siempre va a depender de la profundidad de la relación que usted tenga con Dios. Hay momentos en donde, por alguna razón, usted ora 3 minutos y parece que hubiera orado 3 horas. En mi caso personal, hay momentos en donde la plantación de una iglesia o la oración por alguna situación de riesgo de vida de alguna persona que se ha convertido dentro de una comunidad o por algún suceso especial, me ha llevado a jornadas de oración de 10 de la noche a 4 de la madrugada. Pero uno no puede poner esto como un estándar. Entonces aquí no es el tiempo de la oración, sino la estrategia de la oración, y hay muchas estrategias que usted puede implementar para poder suplir esa necesidad de mantener el ministerio y el grupo de enfoque rociado, bañado, lubricado con el poder de la oración. Muchísimas gracias.